Hoy vamos a entrar en otra parte muy importante de este aprendizaje que llevamos desde el capítulo 14 del libro de Éxodo. Venimos estudiando toda esta saga de capítulos bien hermosa y ya vamos en el capítulo 28. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 28 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 28. Pero antes de empezar con la lectura de esta palabra, quiero hacerles como una pequeña, colocarlos en contexto. La primera parte de toda esta enseñanza hasta la fecha, hasta el capítulo 27, tiene que ver con nuestra responsabilidad espiritual de crecimiento. Escúcheme bien, nuestra responsabilidad espiritual de crecimiento nos involucra a nosotros. Las decisiones que nosotros hemos tomado nos han traído hasta cierta parte del caminar en Cristo. Recuerde que lo que estamos estudiando es esa salida de Egipto, ¿verdad? Salida de la cobertura del que gobierna Egipto y vamos hasta la tierra prometida, que en este caso es el estado ideal del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. En todos estos procesos hemos aprendido la palabra del Señor y hemos aprendido que nos involucra de cierta manera nuestro deseo individual de querer cambiar. Por ejemplo, todos tomamos la decisión de salir del mundo y de ir en otro camino, y obviamente esa es una decisión personal. No quisimos seguir más en nuestros delitos, en nuestros pecados, y el Señor nos da la oportunidad de caminar con Él, pero por nuestra decisión decidimos que ya no más Satanás nos va a gobernar y ahora quien nos gobierna es el Señor, ¿verdad? Es nuestra decisión. Y empezamos a caminar en todo ese proceso de aprendizaje donde el Señor lleva al pueblo al monte del Sinaí, donde le da la palabra, donde le da la ley, y el pueblo acepta la palabra y acepta la ley y le dicen a Dios. ¿Se acuerdan la frase que aprendimos? Haremos y obedeceremos. ¿Se acuerdan que la estudiamos? Haremos y obedeceremos. Pero en este punto las cosas cambian. En este punto las cosas toman otro matiz un poco diferente. Ya no es lo que nosotros hagamos individualmente, sino el crecimiento que debemos tener, óigame bien, en este caminar con el Señor, apoyado en las personas que nos pueden ayudar en este desarrollo. Amén. Para eso el Señor habla al pueblo y le da una frase muy bonita, y es: ustedes me serán un pueblo de sacerdotes. Diga conmigo: yo soy un sacerdote. Las mujeres digan: yo soy una sacerdotisa. Amén. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los varones. Todos los varones. Todo varón que esté aquí tiene una responsabilidad, y es asumir su sacerdocio con valentía. Amén. Asumir su sacerdocio con valentía. ¿Y cuántas mujeres hay aquí? Levanten su mano. Wow. Los hombres no dicen nada, calladitos, no asumen su sacerdocio, pero las mujeres sí. Amén. Una sacerdotisa con valentía, con coraje. ¿Por qué? Porque el Señor no le delega esta función solamente al pastor. No se la delega solamente al pastor. No le dice: pastor, usted es el responsable, el sacerdote, y tiene que dar el ejemplo a toda la congregación. No, todos ustedes son sacerdotes. Amén. Todos ustedes son sacerdotes. Lo que el Señor hace cuando llama a un sacerdote, a una persona para que le predique la palabra, es que esa persona dedica su vida por entero al Señor para darles ejemplo a ustedes de que sí se puede. Amén. Si el pastor puede, pues yo también. ¿De acuerdo? Pero la tarea no es que le caiga al sacerdote la responsabilidad y lo exima a usted de responsabilidades sacerdotales. No. Por lo contrario, todo lo contrario. Usted debe asumir esa responsabilidad sacerdotal y debe caminar en pos de lo que Dios quiere que usted sea, un sacerdote. Hay 4 puntos muy importantes. Vamos a leer desde el capítulo 28, desde el versículo 1 al 3. Capítulo 28 del libro de Éxodo, desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bueno, el computador me está fallando, pero vamos a ver si prende. No creo que prenda. Dice: y tú,
no abrió. Dice, y tú, ¿por qué no me pones en Reina Valera del 60? Es que me le cambian la versión y yo he estudiado a la Reina Valera del 60. Bien, dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, y para honra y hermosura. Versículo que sigue, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Primero, muy importante, el Señor escoge dentro del pueblo a una familia, la familia de Aarón, y le dice a ellos, a ustedes les voy a poner una responsabilidad. En medio del pueblo ustedes van a ser unos sacerdotes ejemplares y ustedes van a ser diferentes a todos los que le rodean. Pero hay una cualidad en Aarón y en sus hijos, y es que Aarón y sus hijos no se las saben todas. Necesitan personas, como dice el versículo 3, dice, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría. Porque nosotros como cristianos muchas veces tenemos el pensamiento de que ya llegamos al camino del Señor, ya estamos en la iglesia, ya cantamos alabanza, no necesitamos nada más. Olvídese, hermano, usted y yo siempre vamos a necesitar a alguien que sepa más que nosotros para que nos guíen y nos enseñen. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado sabiduría y espíritu de sabiduría a muchas otras personas. Escúcheme bien, Dios me ha permitido estudiar por mucho tiempo, por muchos años, muchas veces en todas las diferentes facetas de la teología y la filosofía ministerial y psicología pastoral, pero yo no me las sé todas, no me las sé todas. Necesito a veces enfrentar mi necesidad de conocimiento y yendo a personas que conocen y saben más que yo, porque hay personas especialistas. Cada vez el conocimiento que tú adquieres en la palabra de Dios te hace a ti una persona capaz de enseñarle a otro. Amén. En el versículo, quiero que me acompañes al capítulo 35 del libro de Éxodo, en el verso 35. Es que Dios mío, lo tengo aquí, pero es que no me prende el computador. Pero ahí está, porque ya lo habíamos hablado en los otros cultos. Es que no sé por qué no abre. Joseph, ¿dónde está mi hijo para que me ayude? Bueno, en el capítulo 35, versículo sí, pero colócame en Reina Valera del 60. Dice, y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte, de invención y de bordado en azul, púrpura, en carmesí, en lino y en telar, para que hagan toda la labor e inviertan inventen todo diseño. Versículo 35-30. Mire lo que dice el 35-30, es muy interesante. El 35, del 30 en adelante, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Sigamos. Dice, y lo ha llenado del espíritu ¿de qué? De Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Escuche bien, sigamos. Para proyectar, diseñar, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Sigamos. Dice, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. 34. Y he puesto en su corazón el que pueda ¿qué? Enseñar. Fíjese algo. El Señor no solamente nos da el conocimiento en la palabra, sino que cada vez que le vamos sumando a nuestro corazón, Dios va sembrando más en nosotros, va colocando más en nosotros y nos va dando sabiduría en toda clase de artes, de ciencia, de conocimiento. Es mentira que usted no puede, si es cristiano, no puede ir a la universidad. Eso es falso. Si un pastor le llega a decir a usted: retírese de estudiar porque Cristo viene pronto, ese pastor está equivocado.
Porque Dios le interesa que usted sea un hombre de conocimiento, para que su conocimiento lo pueda transmitir a otro. Porque de la manera en que usted recibe, dad de gracias de lo que por gracia habéis recibido. Escúcheme bien, pero cada vez que tú vas aprendiendo algo, el Señor te va dando algo más. Amén. Ahora, no las sabemos todas, iglesia. Usted tiene que saber su necesidad de aprender. No es suficiente con lo que tiene, siempre hay que saber más. Hace algunos años atrás estaba enseñando en la iglesia acerca de los 10 mandamientos, eso fue hace algunos años. Y una hermana me hizo una pregunta que me partió el corazón. Y lo he hablado mucho y lo hablé con permiso de ella porque a mí me enseñó. Escúcheme bien. Y fue cuando hablé acerca de honra a tu padre y a tu madre. Y cuando estábamos hablando de honrar al papá y honrar a la mamá, ella me hizo una pregunta y me decía: pastor, ¿cómo puedo yo honrar a un padre que cuando yo era una niña de 3 o 4 años me apagaba los cigarrillos en la barriguita o en la espalda? ¿Cómo voy a honrar a una persona que me hizo daño? Entonces eso revolucionaba mi corazón y mi mente, porque a mí me han enseñado toda la vida que a los padres hay que honrarlos, así sean lo peor. Porque eso es lo que enseñan en las iglesias. No, al papá hay que honrarlo, así sea lo más bárbaro, sea lo peor, me haya maltratado, me haya acabado. En fin, tengo que honrarlo. Nada más distante de la realidad. Y le pregunté a mis maestros, fui a profesores que fueron profesores míos de teología, fui a los Morel, a unos amigos que tengo que tienen vasto conocimiento en la palabra, y pastores ancianos, y les pregunté, le hice esa misma pregunta porque yo estaba confrontado con una realidad. Y muchos me respondieron: hay que honrar a los padres, porque aunque sean lo peor, hay que honrarlos, y Dios lo dice en la Biblia. No, un momento. El mismo que dice que hay que honrar a los padres, dice: Dios honra a los que le honran. Eso significa que una persona, para poder ser honrada, necesita primero dar. Necesita honrar primero, respetar, valorar, direccionar, amar. Porque Dios honra al que le honra. En la Biblia no dice Dios honra sencillamente, no. Dios dice: esto es recíproco. Tú das, tú recibes. Y hay otro versículo en la Biblia también dado por Dios que dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Eso significa que das y recibes lo que mereces. Por lo tanto, yo entendí, y el pastor me enseñó, y el maestro, el Moré, me enseñó y me decía: la honra es algo recíproco. La honra no es algo que la gente se le pueda dar porque sí, tiene que sembrar para poder recibir. Eso es diferente. Entonces pude, ¿cómo se llama eso? Poner mi cerebro en conexión con lo que dice la palabra. Entré a estudiar la palabra, me di cuenta que lo que dice el Moré era cierto, y empecé a estudiar la palabra, y pude darle a esa niña una respuesta bíblica sin salirme del contexto bíblico. Pero era algo que yo no sabía. Porque no importa los años que tú tengas en el evangelio, siempre habrá alguien que sepa más que tú. Amén. Y siempre vas a necesitar a alguien que te direccione. Siempre vas a necesitar a alguien que te diga por qué camino debes ir. ¿Cuál es la forma correcta de asumirlo? No te las sabes todas. Como padres, escúcheme bien, como familia, como cristiano, el hombre debe conocer la palabra, y la mujer, la esposa, debe conocer la palabra, porque los hijos son su iglesia. Ustedes son los sacerdotes de su familia. No le chuten esa responsabilidad al pastor. Sus hijos perdiéndose, y ahí vamos a que el pastor ore por ellos. No, déles ejemplo y déles palabra. Amén. Es una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con ustedes, y es la de ser ejemplo para ustedes. Pero ustedes tienen una responsabilidad con su casa, y es que ustedes deben ser ejemplo para su casa. Amén. El ejemplo no lo encuentran en mí. Yo tengo mi familia y tengo mis hijos, y la palabra me ha enseñado que si mis hijos aman a Dios es porque yo se los he enseñado. Si para mis hijos Dios es una prioridad, es porque lo han visto en mí. Para mis hijos.
pero no para sus hijos. El ejemplo lo tiene que dar usted en su casa. Si Dios para ti es una prioridad, también será para tus hijos una prioridad. ¿Estamos de acuerdo? El ejemplo empieza por casa. Siempre necesitarás a una persona que te direccione. Amén. Amén. Segundo, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 23. Del 11 al 23. Dice así, Éxodo capítulo 28, versículo 11. Aleluya. Dice, tomarán oro, versión Reina Valera del 60, por favor. Listo. 28, 11. Dice, de obra de grabador, una piedra como granadura de sellos, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Verso 12. Dice, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará las hombreras, los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sellos, cada una con sus nombres, serán según las 12 tribus. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 21, las 12 tribus. Escúcheme bien. Si usted se da cuenta, el vestido no lo hizo Aarón, lo hizo una persona especialista, alguien que sabía. Pero el Señor le dedicó tiempo a los detalles. Escúcheme bien, tiempo a los detalles. Ahora les voy a decir por qué es tiempo a los detalles. Díganme ustedes, si alguno de ustedes conoce, ¿de dónde son las mejores esmeraldas del mundo? De Colombia, de Boyacá, de un lugar que se llama específicamente Muso. ¿Muso o Musú? ¿Cómo? Muso, ¿verdad? ¿Eso queda dónde? ¿En Boyacá? Colombia, Sudamérica. O sea, imagínense que Dios... Los colombianos seríamos prácticos. Si Dios nos dice, póngale una piedra verde, entonces usted coge una botella. ¿Usted sabe cómo le dicen a la parte de abajo de la botella? ¿Cómo le dicen? Bueno, le dicen fondo, pero hay una forma más coloquial. La cola, bueno, la cola, esa es otra cosa. Pero rompen de la botella, la forman y la ponen. Dios no dijo un vidrio verde, Dios dijo esmeralda. Y para Dios es lo mejor. ¿Sabe hasta dónde tuvieron que venir ellos a buscarse una esmeralda, los judíos? Hasta Muso, Boyacá. ¿Sabe de dónde sacaron el diamante? Las mejores minas de diamante quedan en Sudáfrica. ¿Sabe de dónde sacaron el ónice? El ónice nace y hay lugares en Corea. ¿Sabe de dónde sacaron el berilo y el carbunclo? Lo sacaron de China. ¿Sabe de dónde sacaron el topacio y la amatista? De Rusia, que son los mayores lugares de esa clase de piedra. Significa que para poder lograr esto tuvieron que dedicarle tiempo, trabajo, esfuerzo. Porque Dios es especialista. A Dios no se le hacen las cosas mediocres. O se hacen bien o no se hacen. Porque Dios no es un Dios mediocre, ni tiene hijos mediocres. ¿Cuántos hijos mediocres hay aquí? Levanten la mano. ¿Ninguno? Pero están viviendo esa vida como Dios le agrada, sin mediocridad. Escúcheme, engastes de oro,
cintas de oro, cuerditas de oro tejidas, amarradas en ciertas argollas puestas en el pectoral. Mejor dicho, una obra hecha con tiempo. No era simplemente recortar papel, tijeras y pegar. Era dedicación, era tiempo. A Dios le gusta que tú le pongas detalle a tu relación con Dios. Hacer este vestido significa algo muy interesante, y es que tú debes darle tiempo a tu formación. Tú debes dedicarte a las cosas de Dios, porque a Dios le agradan los pequeños detalles. Amén. ¿Qué es un pequeño detalle? El pastor Luis Palau, el predicador evangelista de hace algunos años atrás, él tenía y tiene una frase. Ahorita está muy enfermo, está a punto de morir, pero Dios nos dio con él muchos libros escritos muy buenos. Y en medio de esos libros hubo uno que se llamaba Nuestra vida cristiana crece cada minuto, minuto a minuto. Y él nos enseñaba algo maravilloso. Cuando tú llegas al camino del Señor, el primer consejo que le daba a una persona que se convertía era: léete el libro de Juan. Todos debemos aprender a leer la Biblia, y él nos mandaba al libro, para mí, en mi concepto, más hermoso de la Biblia, que es el libro de Juan. Nos conecta con Jesús. Pero también decía: empieza orando 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué este pastor nos enseña a orar 5 minutos? Porque él sabe, y Dios sabe, que como pueblo de Dios a nosotros hay muchas cosas que nos dan jartera. Y una de esas es dedicar tiempo. Pero él decía sabiamente: dedícale 5 minutos, y cuando ya te acostumbres a los 5 minutos, súmale 1 minuto más y ora 6 minutos. Y después, cuando ya tengas los 6 minutos, súmale 1 minuto más y ora 7 minutos. Porque el crecimiento espiritual nuestro se da minuto a minuto. Y nosotros debemos aprender a crecer como cristianos, no arrebatadamente, sino pausadamente, pero con detalles. ¿Sabe que Dios ama los detalles? ¿Sabía usted eso? Dios ama los detalles. Mire lo que dice la Biblia: Dios ama al dador. ¿Cuál es el detalle? Que esté feliz. Dios ama los detalles. ¿Sabe que Dios valora el hecho de que tú vengas al culto de 11 de la mañana, pero que lo hagas y llegues a tiempo? Porque eso significa que te has sacrificado, dejando el almuerzo hecho. Te levantas temprano, preparas tu familia, dejas el almuerzo. Para que no estés preocupado aquí, has esforzado antes tu vida para llegar a tiempo, y llegas a tiempo y disfrutas de todo el servicio, porque Dios ama ese detalle de tu parte, y eso Dios lo bendice. Amén. Cada cosa que tú haces y lo arandeles, le pongas un detalle maravilloso de tu parte, Dios lo valora. Llegar temprano, conectarte en la alabanza, levantar tus manos, ponerte de rodillas, leer un poquito más la Biblia. Eso te hace mejor persona y mejor cristiano cada día, hasta que tu vestido se perfeccione. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que hay un vestido que todos vamos a tener al final de nuestra vida. ¿Cuál es? El vestido blanco y resplandeciente, un vestido nuevo. Por ese estamos trabajando. Este es el humano. Todos somos sacerdotes y debemos construir nuestro propio traje delante del Señor que le agrade a Dios. Pero vamos con los ojos puestos en algo mejor, en el que Dios nos tiene preparados. Pero tenemos que empezar aquí. Cada vez que le apuntamos un detalle a nuestro vestido espiritual de sacerdote, crecemos un poquito más. ¿De acuerdo? Tercero, quiero que vayamos por favor a 30, 31 y 32. Versículo 30, 31 y 32. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. 28, 30, por favor. Vamos a esperar que Jorgito se conecte. 28, 30, Jorgito. Dice, muy bien, dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
y harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Escúcheme bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Urim y Tumim? ¿Saben qué es Urim y Tumim? ¿Alguna vez has recibido un estudio sobre Urim y Tumim? Por lo general son algo mítico, ¿verdad? Lo leemos en la Biblia y pensamos ¿qué será? Pero no nos atrevemos a pensar porque la Biblia da pocos visos de lo que era Urim y Tumim. Pero aquí dice claramente lo que para Dios significa. Dice el juicio, pectoral del juicio, donde estará Urim y Tumim dentro del vestido azul, dentro de un bolsillito. Dios mandó que en la bata, en el manto del efod, todo de azul, era una manta que iba sobre el cuerpo del sacerdote, y detrás de donde quedaba el pectoral colocado habían hecho un bolsillito, y ahí metían Urim y Tumim, las dos piedras a través de las cuales se consultaba a Dios. ¿Sabe qué significa Urim y qué significa Tumim? Urim significa mensaje y Tumim significa interpretación. ¿Por qué? Porque son dos cosas a la final completamente necesarias y diferentes. Una cosa es el mensaje que tú recibas y otra cosa es la interpretación que se le dé al mensaje. No sé si tú has recibido alguna vez un sueño, has tenido un sueño y tú sabes que Dios te habló a través de ese sueño, pero no lo entiendes. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Yo he estado soñando en estos días que estamos en el proceso de buscar un lugar para la iglesia. Me he soñado un montón de cosas que hasta risa me dan. Y le cuento a mi esposa en la mañana: mi amor, imagínate que me soñé que tomábamos en arriendo el lugar de su presencia. Y que estábamos allá en culto cuando llegábamos todos a culto, y la otra iglesia decía: pero ¿y aquí qué pasó? Eso me lo soñé antenoche. Pero son sueños. Pero una cosa es cuando Dios habla, y cuando Dios te habla y tú no entiendes lo que significa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios da la palabra, da el mensaje, nosotros interpretamos de acuerdo a la comodidad de nuestro pensamiento. Urim y Tumim significaban mensaje e interpretación, pero eso depende mucho de tu formación espiritual. La Biblia claramente dice que los carnales disciernen las cosas carnalmente, pero los espirituales las disciernen espiritualmente. Eso significa que de mi compromiso espiritual con Dios, mi crecimiento espiritual con Dios va a ser algo muy importante a la hora de interpretar el mensaje que Dios me ha dado. Yo te puedo estar dando un mensaje aquí y tú puedes estarlo tomando de una manera diferente. Muchas veces Dios está hablando, y yo lo recuerdo cuando estaba en la iglesia y una persona decía: heme aquí, envía a mi hermano. Y la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Heme aquí, envíame a mí. Pero hay personas que no quieren ir, quieren enviar a otros, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envía a mi hermano. ¿Cómo recibes el mensaje? ¿Cómo lo interpretas? Cada persona interpreta el mensaje de Dios de acuerdo a sus vivencias espirituales, de acuerdo al conocimiento que tenga la palabra. Por eso tú no tienes por qué ir a una persona que no tenga nada que aportarte. Necesitas una persona que realmente pueda transmitirte el mensaje claro de Dios. Hay personas que vienen al pastor a preguntarle un consejo porque no saben qué hacer, pero ya vienen en la mente con lo que quieren hacer, desobedeciendo a lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque el mensaje puede ser uno, la interpretación puede ser otra. Hay personas que se desgastan y se desgastan tratando de buscar que Dios les hable, y Dios les está hablando y ellos no escuchan. No porque no haya palabra, es porque no hay un receptor que lo interprete correctamente. Urim y Tumim depende de cómo se interprete. Le voy a dar dos ejemplos. ¿Usted se acuerda en la Biblia cuando había un rey llamado Saúl? ¿Sí se acuerda? Y a ese rey Dios le dio un mensaje, Dios le dio un mandamiento a través del profeta Samuel, y le dijo: vaya y enfrente a los amalecitas y acabe con todo.
Eso está en el capítulo 12, en el capítulo 15. No lo busques, por favor, Jorito, no lo busques. Capítulo 15, léelo ahí en tu casa, del primera de Samuel. Y Dios le dijo a través del profeta Samuel, sacerdote de ese tiempo, le dijo: vaya y enfrente a los amalecitas, destruya todo, acabe con todo, no se guarde nada, con las vacas, con las ovejas, con los varones, con las mujeres, con todo, no perdone, le dijo Dios, a nadie. Pero Saúl, quien recibió el mensaje, se enfrentó a los amalecitas, y dice la Biblia que perdonó a lo mejor de las vacas, a lo mejor del ganado y al rey Agag. Y cuando se enfrentó el mensajero con el intérprete, Samuel y Saúl, los dos tenían versiones diferentes de la misma palabra. Entonces Samuel le recriminó y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué no obedeciste a la palabra que Dios te dio? Y Saúl respondió: antes he obedecido a Dios y le he dejado lo mejor para los sacrificios, y al rey lo perdoné para que Dios lo juzgue. ¡Ah, qué maravilla! Y Dios lo desechó. Porque no es como tú recibas el mensaje, es de la correcta interpretación que tengas. A veces tú recibes un mensaje y lo interpretas incorrectamente, ¿verdad? Lo interpretas incorrectamente. A mí me gusta la Biblia cuando dice que si en Corintios capítulo 7 dice: si una mujer se casó con un hombre inconverso, y si ese hombre no cambia, si es inconverso y no quiere cambiar, la mujer santifica a ese inconverso. La mujer que ama a Dios santifica al inconverso. ¿Sabía eso? Pero también es al contrario. Si el hombre es inconverso, si la mujer es inconversa y el hombre es converso y vive en la santidad, santifica a su mujer. Y muchas personas interpretan esto como que yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, igual Dios me va a santificar. Y viven su vida en desorden. Y así no funciona. Tú vas a interpretar siempre la palabra de acuerdo a la forma en que vivas la palabra, la forma en que interpretes el mensaje. Un segundo ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 1 de Samuel, de primera Samuel, habla de la mamá de Samuel, el profeta. Ella llegó al templo. En el templo en esa época estaba un varón de Dios llamado Elí, el sacerdote. Tenía Urim y Tumim. Era el sacerdote, cargaba el vestido. Pero Dios dice en su palabra que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios en Israel. Había un sacerdote, había un hombre con Urim y Tumim, y no había quien interpretara la palabra de Dios. Resulta que esta mujer llegó con un corazón afligido y se puso de rodillas y empezó a orar. Y mientras oraba, le pedía al Señor que hiciera un milagro y le diera un hijo. ¿Se acuerdan? Ana. Y cuando ella estaba orando porque Dios le diera un hijo, dice la palabra que era tanto su dolor, su clamor, que no se le entendía lo que pedía, sino que ella oraba en su corazón y balbuceaba unas palabras en medio de su llanto. Y dice la palabra que Elí interpretó esto como si ella estuviera borracha, ebria. Ojo, el sacerdote interpretó incorrectamente lo que estaba sucediendo de Dios. Esto tiene una razón. Los biblistas dicen que Elí fue y tomó las piedras de Urim y Tumim y consultó a Dios en Urim y Tumim. Y cuando él consultó a Dios, las piedritas de engaste que estaban en el pectoral al lado del pecho, ellas iban mostrando un mensaje porque alumbraban a la hora en que se hacía la petición. Y él recibió 4 letras, entre ellas la Shin, la Kaf, la Resh y la Hei, que traducidas él podía haberlas acomodado, y las acomodó como Shkora, que significa mujer borracha. Pero con las mismas letras hubiese podido traducirlas como Shkera, que significa mujer digna. Simplemente recibió la información y la interpretó mal. Y cuando tú interpretas mal, todo de ahí para atrás se va mal. Amén. Pero cuando tú interpretas bien,
como mujer digna la hubieses tratado. Él la trató como una mujer borracha, no como una mujer digna de un milagro. Cuando se dio cuenta de la equivocación, la bendijo y esa mujer recibió un milagro. Primero, escúchame bien, primero, tú siempre vas a necesitar a alguien que te guíe. Segundo, siempre presta atención en los detalles porque Dios los ama. Y tercero, aprende que el mensaje y la interpretación van de la mano con un buen conocimiento de la palabra. Y por último, acompáñame por favor al versículo 36 al 38. Versículo 36 del capítulo 28 dice así. 28, 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. ¿Qué dice? Dígalo más fuerte. Y la pondrás con un cordón azul y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estarán, y estará sobre el frente de Aarón, sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Lo leyeron? Dice el Señor que debía haber un letrerito pequeño en oro puesto en la frente como una diadema sobre la mitra de Aarón que dijera santidad a Jehová. Todo sacerdote debe vivir la santidad de frente a Dios y de frente a los hombres. Amén. La santidad no son alas, porque aquí entonces todos estaríamos indignos. La santidad es un proceso, porque aún Aarón y sus hijos estaban en un proceso de formación y crecimiento y aprendizaje. La santidad es cambiar paso a paso y tomar decisiones todos los días que mejoren nuestra vida. La santidad es esa intención de limpiarse día tras día. Pero eso tenemos que hacerlo notar, que la gente sepa de qué clase del espectro estoy. Si estoy con la santidad a mis espaldas o la santidad de frente. Si yo llevo la santidad de frente, tengo una responsabilidad. Y dice: llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Wow. Aquí lo divido en dos. Si tú eres el padre de tu casa, sacerdote de tu casa, y vives en ese proceso de cambio, de mejoramiento delante de tus hijos, cualquier cosa que suceda en tu casa, tendrás gracia de Dios y perdón por causa tuya. Como lo dice Corintios, la esposa santificará al esposo, o el esposo santificará a la esposa. Porque esa santidad lo que hace es que materializa la gracia de Dios en tu casa. Amén. Pero tenemos que vivir la santidad de frente. Los hijos tienen que saber qué clase de padres somos, qué clase de madres somos, qué clase de cristianos somos. Muchas veces ustedes, escúcheme bien, lo digo por ustedes, como ovejas, muchas veces piensan que el camino del Señor es simplemente ir a la iglesia los domingos. No. Lo único que yo hago aquí es enseñarles a ustedes cómo deben caminar en su casa. Pero de lunes a sábado sus hijos los están viendo a ustedes. Yo hago mi labor con mis hijos. Yo soy responsable de mis 3 hijos. Y si mis hijos aman a Dios, es porque se los he enseñado y han visto mi ejemplo. Pero si sus hijos aman a Dios, es porque usted se los ha enseñado y han visto su ejemplo. No es por mí. Pastor, mi hijo se está portando mal, ore por él. Bueno, yo oro por él, yo no tengo problema, es mi trabajo sacerdotal. Pero usted tiene que hacer el suyo en casa. Ayúdenos. Digan amén. Muchas veces ustedes dejan todo para el final. Sus hijos se están perdiendo, sus casas se están perdiendo y no buscan ayuda. Yo quiero ayudarles, pero yo no puedo estar viviendo allá dándole ejemplo a sus hijos. El que debe dar ejemplo es usted. Dígame, no, ay. Amén. El que debe dar ejemplo
es usted en cada casa, porque usted debe llevar la santidad en su mente, en su corazón, de frente a Dios y de frente a su familia. Dice aquí, habla del sacerdocio: y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas. Yo les enseñé hace unas 5 enseñanzas atrás acerca de cómo Dios materializa lo espiritual y cómo se materializa el amor a Dios. ¿Se acuerdan? Y yo les decía a ustedes cómo se demuestra que se ama a Dios y a su iglesia: aportando. Y les hablaba de ponernos la camiseta que una persona cuando tiene un equipo de fútbol se pone, la de Millonarios, ¿sí o no, William? Y paga la camiseta y se la pone y la luce, así como William. Todos deben hacer, pero con Dios. Nos ponemos la camiseta de la iglesia, apoyamos la iglesia, aportamos, materializamos la fe. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos visible nuestro amor por la casa. ¿De acuerdo? Lo hacemos visible a través de nuestra ofrenda. Y dice la palabra del Señor que el sacerdote recibía las ofrendas santas del pueblo, pero el pueblo había cometido pecado. ¿Qué significa eso? Sencillo. Cuando tú trabajas, Olguita. Cuando tú trabajas, cuando Olga trabaja, cuando Jorge trabaja, cuando William trabaja y todos trabajan aquí, cambian vida por dinero, porque a ustedes les pagan por su vida, ¿cierto? Su vida está representada, esos 15 o 20 o un mes están representados en algo que le pagan, y usted trae de esa vida una ofrenda a Dios, al templo, porque todo lo que usted hace en ese mes, ¿cómo lo va a traer usted aquí? Representado en usted mismo, en su ofrenda. Y la santidad del sacerdote, según dice el libro de Deuteronomios, es por causa de la ofrenda del pueblo, porque el sacerdote que recibe la ofrenda santifica la casa. ¿De acuerdo? Tiene que haber alguien santo. En la casa debe haber un padre que camine en santidad. En la iglesia debe haber un hombre, una mujer que caminen en santidad por causa de los pecados del pueblo, materializando lo espiritual. Muchas veces yo juzgaba teológicamente cuando en la Biblia, cuando muchas personas hablaban de ofrendas y ofrendas y ofrendas, bueno, y yo decía, pero ¿por qué piden tantas ofrendas? Como ustedes, yo lo he dicho. Pero la Biblia lo dice claramente. La Biblia habla: ¿tienen problemas? Traigan una ofrenda por la paz. ¿Tienen celos? Traigan ofrenda por sus celos. Todo se representaba en una ofrenda, porque mi vida debe estar representada en el templo a través de su ofrenda, para que al orar el sacerdote que tiene la marca de la santidad frente a Dios y frente al pueblo, usted encuentre algo que se llama gracia delante de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Los 2 hermanos. ¿Y el resto? ¿Cuántos lo creen? Ahora vívanlo. Que es lo difícil, ¿eh? Porque, ay, amén, qué palabra tan linda. Ahora vívanlo. Es la diferencia. Necesitamos a alguien que nos enseñe. Necesitamos dar pasos sencillos pero claros de cambio para mejorar. Necesitamos interpretar correctamente el mensaje. Y necesitamos, escúcheme bien, traer a Dios nuestra ofrenda, pero también nuestra santidad, que nos da gracia delante del Señor. Amén. Colóquese de pie, por favor, vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, he entendido esta palabra y voy a empezar a vivirla de una forma diferente. Voy a aprender a vivir este reto de fe. Y voy a aprender, Señor, que no me las sé todas, que necesito a alguien que me enseñe, alguien que me direccione, porque siempre habrá alguien que sepa más que yo. Señor, necesito dar paso a paso cambios que transformen mi mente y mi corazón y me hagan mejor persona y sacerdote día tras día. Señor,
Quiero aprender y escuchar el mensaje y a interpretarlo correctamente, no desde mi carne, porque tu palabra dice que los que son carnales interpretan las cosas de Dios carnalmente y los que son espirituales la interpretan espiritualmente. Señor, y quiero interpretar el mensaje de forma correcta. Y tercero, quiero vivir la santidad de frente a ti y frente a los que están conmigo, para hacer bendición para ellos a través tuyo, para que ellos hallen gracia, Señor, a través mío. Señor, es mi responsabilidad y necesito de estar al lado de personas que me aporten, que me ayuden a crecer, que me ayuden a avanzar. Gracias, Jesús, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta ahora has sido fiel, y ayúdame a serte fiel. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.